Bienvenidos, mis queridos socios de aprendizaje, a su espacio de los días miércoles Learning Talks. Bueno, el día de hoy, por ahora me encuentro solo en esta sala, pendiente de conocer sus intereses al respecto de este programa. Pero hoy quiero hablar sobre un tema que me resulta apasionante, que es el aprendizaje por argumentación. Seguramente algunos de ustedes son muy buenos en esta especialidad. Espero sepan comprender mi escaso preparación en el tema. Voy a conversarles precisamente desde mi ignorancia. Este es un tema que aunque lo he estudiado bastante por varios años, me ha costado mucho porque tiendo a, en vez de argumentar, a narrar. Quizás es una ventaja, quizás es una falla, pero cuando empezamos a estudiar el tema de la argumentación, nos damos cuenta que tenemos que conocer más al respecto de cuál es la característica de un argumento, cuáles son sus, digamos, sus partes, cómo está constituido, cómo se genera, cómo se crea un argumento, cómo se concibe un argumento con base en la necesidad. Cuando el estudiante está aprendiendo, entonces estamos hablando de aprendizaje por argumentación. O sea, que el estudiante aprenda a través de la argumentación y que produzca en él, la argumentación, un cambio en su conducta observable. Esto resulta fácil de decir, pero no tan fácil de realizar. Nosotros pensamos que muchos de nuestros estudiantes tienen la tendencia a mirar los términos del aprendizaje por argumentación como solamente un aprendizaje para crear argumentos. Y eso para mí es un concepto errado. Siento que el aprendizaje por argumentación necesita una comprensión de cómo el estudiante debe aprender a crear argumentos, a construir los argumentos y con base en la construcción de los argumentos, entonces proceder a realizar el argumento. Digamos que es concebir la estructura de la argumentación como parte de la estrategia de aprender por argumentación. Muchos estudiantes comprenden el término argumentación, pero cuando les toca realizarla, normalmente lo que hacen es narrar, no argumentar. El argumento necesita una característica que es la evidencia. Cuando tú estás argumentando, estás dando evidencia. Seguramente algunos de ustedes han acudido quizás a alguna sala de un juzgado. A mí me encanta, yo lo he hecho durante años, acudir a las salas de donde se están realizando los juicios para escuchar los argumentos de los abogados, sobre todo aquí en los Estados Unidos, aunque en otros países también he asistido, pero es distinto. El derecho sajón se basa precisamente en la argumentación de los abogados frente al jurado. Y es interesantísimo. A mí me ha tocado ir a juicios penales, por ejemplo, ir a juicios civiles que tienen que ver con derechos, por ejemplo, de unos padres que están enfrentados, derechos que tienen juicios que tienen que ver con cuestiones ambientales. Entonces, los abogados vienen y se presentan con argumentos que están con base en evidencia, y muchas veces la evidencia son juicios anteriores en los cuales ya ha habido sentencia firme, y dependiendo de la importancia del tribunal que ha emitido la sentencia, así de fuerte es la evidencia que está presentando el abogado.
Es simpaticísimo el asunto, porque a veces viene un abogado que a lo mejor tiene muchos años, se presenta con unas evidencias que sostienen en un juicio, por ejemplo, en una corte de distrito, y de pronto se aparece un muchacho de esos, usted sabe, ratones de biblioteca, se aparece con una sentencia firme de la Corte Suprema. Además de la Corte Suprema, a lo mejor en el siglo pasado o anterior, pero que todavía la sentencia está vigente. Es interesantísimo escuchar esos juicios por jurado y los juicios argumentativos, pues, de los abogados. Ahora, el aprendizaje por argumentación pareciera entonces que estuviera más relacionado con las ciencias sociales e incluso con el derecho, pero resulta que no. Nosotros mismos hemos acudido a salas en donde estudiantes de avanzados, por ejemplo, de ciencias, están argumentando a favor de un determinado postulado científico. Se presentan con una propuesta ante un jurado, por ejemplo, de sus superiores, ya sea docentes o académicos de alta valía, para presentar los argumentos de su invento, de su desarrollo. Entonces llega y empieza a presentar argumentos que le permitan, por ejemplo, aclarar las ideas que tiene el que está juzgando el argumento. Entonces allí hay un objetivo del aprendizaje por argumentación que es distinto al anterior. El anterior era estructural, o sea, se hacía énfasis en las partes del argumento. En este caso se hace énfasis en aclarar las ideas del argumento, en generar nuevas ideas a través del argumento. Entonces, aquí se centra la atención de quien está haciendo el argumento en el contenido de lo que se está conversando, sobre lo que se está presentando. Incluso si fuera una discusión, aquí la palabra discusión, digamos, tiene un sentido más científico y académico. No estamos hablando de las discusiones esas que tenemos con nuestro cónyuge o con nuestros hijos, una discusión con el chofer que nos abalanzó el auto en la calle. No estamos hablando de esa discusión, estamos hablando de discusión argumentativa. Aunque podría ocurrir en un evento público que tengamos una situación determinada de un enfrentamiento entre personas en la calle y sean suficientemente civilizados como para argumentar. También podría pasar. Entonces, pero en este caso estamos hablando de la discusión, de la palabra discussion, ¿verdad, Tilly? Que es una palabra muy, muy sajona. Tienen una comprensión distinta a como nosotros llamamos discusión. A ver, Ivonne, tú que eres profesora de español, cuéntale qué diferencia hay entre la palabra discusión en idioma inglés a la palabra discusión en el idioma español. Bueno, en el idioma inglés no tiene nada que ver con un altercado, que es lo que es el significado en español. Entonces, es totalmente diferente. Son, como lo dices tú, argumentos. ¿Y cómo ¿no? sería la palabra más apropiada para decirla en español, que sería el equivalente de la palabra discusión, que no es la traducción, discusión? Que no es el altercado. Ajá. ¿Cómo sería la palabra? A ver si Análisis, estudio, comparación. No, la gente lo está usando como vamos a tener una discusión, no, pues si no vamos a pelear. Sí. Entonces, a mí, por ejemplo, cuando yo llamo a conversar de esa manera, yo lo llamo diálogo. Diálogo, sí. Porque el diálogo es el flujo de las ideas, ¿verdad? De ahí viene la palabra, exacto. Flujo de las ideas. Entonces, sí, la palabra sería antítesis también pudiera ser. A ver. Una antítesis también podría ser un sinónimo, ¿no? De discusión, ¿no? No, la antítesis es lo contrario a la tesis. Correcto. Entonces, tú estás presentando una tesis
entonces la tesis la estás presentando como parte argumentativa o también narrativa. O sea, hay tesis que no son argumentativas, son narrativas. Ya. Entonces, ahí hay que empezar a marcar los límites para que nosotros podamos entendernos que en el argumento hay una tensión en el contenido de lo que se está dialogando, de lo que se está discutiendo, hablando con la palabra discusión en el idioma En inglés. inglés. Pero, Ya. ¿sabes? Se me ocurre que en el idioma inglés ese significado, ese meaning, llevarlo al español es lo mismo que tú estás utilizando, la argumentación. Claro, ahora lo que es importante es que lo comprendamos desde el punto de vista de lo que estamos queriendo conversar, que es la argumentación, el aprendizaje por argumentación. Okay. En el aprendizaje por argumentación, el estudiante presenta su argumento de una manera coherente, de tal manera de que se ajuste a lo que es la conversación que se está sosteniendo respecto al tema que se está tratando. Debe incluir términos que tienen que ver con el tema, tienen que incluir incluso el proceso del aprendizaje para crear ese argumento. El estudiante debe conocer el proceso para crear los argumentos. Ahora hay un elemento tercero de característica que es la práctica social, que es la manera en que nosotros hacemos énfasis en un pensamiento, en un contexto determinado. Entonces, de pronto, el estudiante llega y realiza una redacción de una propuesta argumentativa para cambiar las reglas que es de convivencia de la clase. Resulta que el colegio tiene unas reglas de convivencia y entonces el estudiante se siente atado al fregadero, se siente que no está con la libertad para poder estudiar como él desea y viene y presenta una carta al director del plantel con los argumentos para cambiar. Eso sería una estructura social del proceso de argumentación. Ahí, como nos planteaba mi querido Francisco, ahí hay un argumento, hay un contraargumento, y entonces viene las otras partes que están involucradas en la argumentación, en la discusión y refutan la argumentación. Ahí está el proceso precioso del aprendizaje por argumentación, en donde el estudiante presenta sus argumentos o los contraargumentos de lo que es el argumento que le está presentando otra persona involucrada, que puede ser otro estudiante o puede ser el docente, y entonces empieza un proceso de refutación, y a veces quien refuta no es ni quien argumentó ni quien contraargumentó, sino es otro estudiante. Y eso es maravilloso, porque entonces allí empiezan a pasar nuevos procesos en donde el propósito nuestro es que haya, mientras más imaginación, mientras más creación hay en el argumento, más posibilidades de imaginar cuál va a ser el argumento de la otra parte que está involucrada. Entonces, por eso es que la práctica social también está como una de las características de la argumentación. La argumentación es definitivamente algo complejo. Y por eso muchas veces lo que ocurre es lo siguiente, que los estudiantes no comienzan a relacionarse con el aprendizaje por argumentación hasta que no son adultos. A veces a mí me sorprende porque aquí en los Estados Unidos, cuando tú vas a los colegios, estoy hablando de las primarias, de pronto tú ves que presentan una propuesta, un estudiante presenta y dice, yo mociono por tal propuesta. Y de pronto otro estudiante levanta la mano y dice, yo secundo. Y viene otro y dice, yo lo soporto. Entonces viene el proceso de la discusión con el régimen parlamentario de la Orden de Roberts. Y tú dices, ¿cómo es posible que unos niños de primaria estén argumentando
basado en las reglas de orden de Robert, que es la manera en cómo se manejan los parlamentos del mundo entero. Es porque aquí en los Estados Unidos los estudiantes son cultivados a esa manera de integrarse dentro del proceso de sociabilización dentro de las escuelas. Entonces, muchas veces vemos, yo por ejemplo, estoy seguro que también pasó con Ivonne y con Francisco, con Tilly, que estaban las elecciones del presidente de la clase, ¿sí? Pasaba con ustedes en su escuela que elegían al presidente de la clase. A ver, Ivonne. No, dice Ivonne. Ivonne dice que no. ¿Qué dice Francisco? Que sí. Vamos a ver, abre el micrófono, Francisco, para saber. ¿Tú estudiaste en un colegio público o un colegio privado? Ya va a aprender el micrófono. Estoy seguro que va a aprenderlo en algún momento de la conversación. No, yo estudié en colegio público, en la escuela secundaria, y sí, teníamos representantes de salón, pues, ¿no? Del centro de estudiantes. ¿Habían centros de estudiantes? Había centros de estudiantes, sí, de alguna manera era una figura que tenía características artísticas, y en la universidad habían centros de estudiantes, en la escuela pues siempre hubo centros de estudiantes, ¿no? Está bien, pero ya estamos hablando de adultos. Estoy hablando de muchachos de escuela primaria, la escuela primaria. Aquí en los Estados Unidos, a ti le consta, no, aquí en en la los escuela Estados Unidos, primaria no recuerdo. en la escuela primaria eligen el presidente de la clase. Ya, Cada no. clase elige el presidente de la clase y después eligen hasta el presidente de la escuela. Claro. Del en la nivel. escuela primaria no recuerdo, la verdad. Bueno, había ¿cómo se llama esto? el semanero. El delegado y el delegado de el delegado, el semanero, pero eso semanero. solamente servía para que los profesores lanzaran el borrador. Eso era todo. Y la pregunta es, ¿había una elección en donde el estudiante tenía posibilidades de argumentar por qué él debía ser el semanero? No, era escogido a libre dedo. A libre dedo. El docente. Libre dedo. A libertad de dedo. Muy bien. En este caso, aquí en los Estados Unidos, la elección es democrática. Y se postulan los estudiantes y los estudiantes vienen con su propuesta y la argumentan frente a la clase. Wow. Ahí está la cabeza de Tilly que me hace así como perrito de taxi y me está diciendo que ella ya conocía esa figura. Entonces, esa manera de educar a nuestros niños de tal manera de que puedan desde el principio presentar sus ideas por argumentación es parte del aprendizaje por argumentación. Se percibe esta habilidad como una habilidad a desarrollar. Lo lógico es desarrollarlo desde muy temprana edad. O sea, yo recomiendo que el aprendizaje argumentativo comience con los niños a edades muy tempranas, 4 o 5 años. Y bueno, como yo tengo 4 nietos, les puedo decir que mis nietos son muy buenos argumentando. Ellos argumentan razones valiosísimas para quedarse despiertos después de la hora postrada. O por qué esa ropa no se la pueden poner porque se ven que no les gusta cómo les luce. O por qué debemos ir a un determinado lugar y no al que nosotros hemos propuesto. O sea, ellos son muy buenos argumentando. Ustedes lo saben que es así. Ustedes también han tenido niños y han tenido nietos, así como Tilly, que está enamorada de su nieto. Entonces, eso se cultiva en los niños. O sea, es un tabú para algunos docentes porque, claro, imagínense, están cultivando en el estudiante el pensamiento crítico. Entonces, muchos docentes no quieren eso. Quieren que el estudiante sea un estudiante que haga caso, que siga instrucciones, de esos que no se mueven, no respiran. Entonces, en este caso, a mí me parece que la perspectiva del conocimiento de esta habilidad y que además se convierta en una práctica habitual necesaria para integrarse a la comunidad que ellos ya forman en clase y que después conforman en casa con el hogar y conforman con sus amigos en la calle y que se pongan de acuerdo
con argumentos, que estén acostumbrados a la argumentación para encontrar soluciones a los problemas habituales, problemas cotidianos. La enseñanza de la argumentación debería ser parte de la estructura curricular para que el estudiante aprenda a argumentar en las ciencias y en las artes. Argumentar en la historia, en la geografía y también en la física, en la matemática, en la biología. En todas las materias del currículum debería estar cultivada la argumentación. Pero como el niño no practica la argumentación, entonces lo máximo que practica es la narración. Y la narración hace que cada vez se aleje más de la argumentación. En las estructuras educativas modernas, la argumentación forma parte de los proyectos que los maestros innovadores logran desarrollar. Si las aulas en su mayoría utilizan la práctica de la argumentación, entonces los maestros, en vez de hacer que los estudiantes escriban que realicen unos escritos completamente inútiles, con temas que a ellos no les interesan, que resuman lo que no necesitan resumir porque no les interesa para nada. Al contrario de eso, pueden presentarle la posibilidad de aprender por argumentación, en donde ellos, en lugar de aceptar los argumentos del docente, creen sus propios argumentos, escriban sus propios resúmenes con base en su argumentación y no con base en su narración, que es simplemente copiar, muchas veces lo hemos visto, lo que le dictó el maestro. Para desarrollar en estudiantes de primaria o de secundaria o más adelante, como dijo mi querido Francisco, tenemos que aprender que la argumentación no solamente se realiza de manera hablada, sino también escrita. El estudiante, incluso cuando tiene que aprender acerca de la escritura argumentativa, empieza a mostrar un grado de creatividad gigantesco, porque entonces empieza a buscar evidencias para sostener los argumentos que él presenta para mostrar que está aprendiendo la materia en la cual lo están educando. Eso me parece fascinante. Porque entonces, en vez de repetir como un lorito lo que le dijo el maestro, el estudiante empieza a encontrar las evidencias para soportar lo que el maestro dijo, o y te aseguro que va a ser lo más interesante, para contrariar lo que dijo el maestro. O sea, a mí, por ejemplo, que me encanta llevar la contraria, me encantaba llevar la contraria a mis maestros para demostrar que estaban equivocados. Dígame que alguna vez ustedes no fueron felices porque demostraron a su docente que estaba equivocado. ¿Le pasó? ¿Le pasó a ustedes durante su época estudiantil? ¡Qué maravilla, Dios mío! ¡Qué bien me sentí! Yo me acuerdo incluso de Frédéric Kaouk, un compañero mío de estudios de origen libanés que era mi hermano le decía que él era como el hijo de Dios porque en todo lo que hacía tenía excelencia. Estamos hablando de todo, o sea, estoy hablando de todo, en serio. Él aprendió a hablar español, o sea, venía del Líbano, hablaba francés, hablaba inglés, hablaba árabe, pero no hablaba español, y aprendió a hablar español en 3 meses y hacía exámenes de literatura española. Frédéric Kaouk. Y yo me acuerdo la primera vez que Frédéric Kaouk le llevó la contraria a un profesor de física muy querido por mí, y sobre todo era muy querido porque su hija era muy bonita y yo la quería mucho también. Entonces el profesor, no voy a decir el nombre porque mis compañeros del colegio van a saber cuál es, y en este caso Frédéric Kaouk, este profesor de física siempre se vanagloriaba de que él era triborlado, el triborlado.
porque tenía varios títulos universitarios. Entonces, yo me acuerdo el día que Kauk le demostró que estaba equivocado. Dios mío, eso fue una celebración no solamente mía, no solamente de Freddy, sino de todo el grupo de la clase, que estábamos felices. Además, se hizo conocido por toda la humanidad del colegio, porque claro, le había demostrado al profesor que estaba equivocado. Esa posibilidad de emplear la ilustración del estudiante con base en presentar su caso, que el estudiante se acostumbre. Por ejemplo, supónganse, ayer yo estaba estudiando a Epicuro, ¿no? Estoy seguro que el nombre no les es ajeno. Entonces, imagínense que ustedes están estudiando Epicuro y vienen con un elemento nuevo a la clase para hablar de Epicuro, y entonces ustedes vienen y dicen, voy a demostrarles que Epicuro tenía razón. Imagínate, ahora van los argumentos para que Epicuro tenga razón. También creo que el día antes estaba escuchando un planteamiento que decía que toda la mala fama de Cleopatra se la creó César Augusto, el emperador romano, porque él no quería que admiraran a una mujer, y menos a una egipcia. Entonces hizo todo para darle una mala fama terrible. Entonces imagínate, la presentadora estaba argumentando ese elemento de que César Augusto había destruido la buena posibilidades de fama que tenía Cleopatra, hablando mal de ella, y hizo todo porque además utilizaba a los poetas para, ¿cómo se llama? Hacerle daño a la imagen de Cleopatra. Entonces, oye, qué maravilla es poder lograr que nosotros logremos persuadir a nuestros docentes de que aprendimos con base en presentar nuestros casos. Y presentar nuestros casos con base en evidencia. Y para poder obtener evidencia hay que leer, hay que estudiar. Tú no puedes agarrar y pensar que tú vas a argumentar solamente con argumentos pensados de tu cerebro maravilloso. Tienes que pensar que tienes que buscar fuentes para poder presentar las evidencias. Eso hace que el estudiante aprenda a ir a los libros a buscar las evidencias. Si además mezclamos la argumentación verbal a la argumentación escrita, entonces allí hace que el estudiante pueda experimentar la estructura de una escritura argumentativa. Lograr que la estructura argumentativa tenga los propósitos de aprendizaje es fundamental, porque si nosotros tenemos argumentos pero no aprendemos, entonces el aprendizaje por argumentación no funciona. Cuando nosotros podemos, por ejemplo, mostrar un acto de investigación realizado por nosotros, empezamos a poder influir a través de nuestros escritos, de nuestros parlamentos, en otros estudiantes, de tal manera que cada uno pueda surgir con una participación que mejore el resultado del aprendizaje para todos. O sea, la argumentación como un elemento de aprendizaje en donde mientras más gente argumente, más rico es la clase, más interesante es la clase, más novedosa es la clase y más aprendemos todo. Si la práctica hace que nosotros enseñemos a argumentar en lo verbal y en lo escrito, entonces los maestros empiezan a educar al estudiante en cómo realizar las diferentes argumentaciones. Y el propio estudiante va a empezar a estudiar cómo realizar sus argumentaciones de una forma más eficientes, que logren el resultado que él desea o que ella desea. Si los maestros además logran que el estudiante logre fundamentar con razonamiento, con pensamiento crítico, entonces empezamos a fortalecer las capacidades de persuasión que tiene el estudiante.
Estamos hablando de estudiantes que van a convertirse en estudiantes preclaros, estudiantes que van a ser excelentes en su trabajo. Muchas veces nosotros pensamos que el estudiante que narra es el estudiante más hábil, más inteligente. Dense cuenta, piensen, que llega con una estructura de narrativa que a lo mejor es el producto de su lectura y que logró memorizar, y viene y presenta esa narración con base en la memoria. Mientras que llega otro estudiante cuya fuerza está en la argumentación. Y el que viene a argumentar es mucho más eficiente. No tienen que narrar mucho. Presenta sus argumentos y presenta su evidencia. Y cuando le presentan un contraargumento con otra evidencia, entonces él viene y refuta con más evidencia. Y tiene además guardadas evidencias por si acaso. Se acostumbra a tener una estrategia para sostener su argumento principal. Si nosotros logramos que, por ejemplo, desarrollamos esa habilidad de argumentación en diferentes contextos, o sea, piensen. Por ejemplo, aquí acaba de llegar Campola Ponte. Campola es una experta en diseño instruccional. Yo soy lo que llaman un ignorante en diseño instruccional, ¿verdad? Pero soy un usuario de diseño instruccional. Qué interesante que nosotros damos el programa entre los dos. Y todo el mundo me dice, ¿qué haces tú ahí dando programas de diseño instruccional si tú no eres experto en diseño instruccional? Vamos a ver qué dice Campola. A ver, ¿qué opina Campola respecto a eso? Hola, ¿cómo están todos? Bueno, el tema es que nosotros, aunque, bueno, yo no estoy tan de acuerdo con que no seas un experto en diseño instruccional, pues, pero algunas competencias en diseño instruccional, pues, tienes, y ahí está el tema del complemento, ¿no? Porque una de las cosas que nosotros encontramos poderosas es que él y yo nos complementamos en muchas de las acciones que llevamos adelante, desde la mirada del facilitador, desde la mirada del diseñador. Porque es muy difícil, aunque nosotros lo vemos por separado, pero a veces es difícil en lo que hacemos nosotros dejar a un lado un rol o dejar a un lado el otro. Porque cuando diseñamos y somos facilitadores, lo que ocurre aquí arriba es que probablemente los dos procesos se dan. O sea, lo ves desde la planeación, pero también te lo vas ideando en la facilitación. Entonces, en el caso de Adrián y mi persona, sí considero que tiene un manejo, incluso hasta estratégico, de muchas cosas que se necesitan para el diseño instruccional. Y bueno, por eso está el aporte del complemento entre los dos. Fíjate, cuando Campola se presenta ante su público como diseñador instruccional, ella viene con los argumentos de diseñador instruccional. Cuando yo me presento ante el público de diseño instruccional, me vengo con los argumentos de un facilitador de aprendizaje. O sea, ella tiene lo que se llama un sesgo cognitivo, porque ella está formada en diseño instruccional. Por lo tanto, ella observa desde la óptica de la diseñadora instruccional. Yo no tengo ese sesgo. Yo tengo el sesgo del facilitador. Entonces ella ve mi trabajo como facilitador con el sesgo que yo tengo de facilitador, y entonces pone un elemento que no tiene sesgo, que es el de diseñador instruccional. Entonces, ella conoce de facilitación, yo conozco de diseño instruccional, pero ella es experta en diseño instruccional y yo soy experto en facilitación. Ahí está la maravilla de lo que estoy hablando. La complementación, porque los argumentos, ayer tuvimos una conversación maravillosa en nuestro programa de diseño instruccional
¿cómo se llama? De metodologías activas, en donde ella viene y presenta una tesis. Aquí están los elementos. Y yo, claro, yo estoy viéndolo con el ojo de facilitador y digo, un momentico, ahí hay una cabra, y saqué un elemento que yo lo pensaba que era, por ejemplo, la autonomía, que era una habilidad del facilitador. Y fue muy interesante porque entonces salieron, tú sabes, y es interesantísimo porque salieron los estudiantes, tú sabes, como Scapula tiene la característica de ser muy bonita, entonces todo el mundo salió en defensa de Scapula, ¿no? Y al malvado Adrián empezaron a atacarlo. ¿Cómo es posible que él diga que eso no es un elemento clave? Si eso es un elemento clave, ¿no? A mí me encanta porque el conflicto cognitivo hizo que la conversación tuviera una riqueza maravillosa. Y como yo, y disculpen, estamos transmitiendo en vivo, tengo que decir una barbaridad en vivo, yo soy un metetempeo profesional, yo meto a la gente en unos problemas enormes por llevar la contraria, y no tiene que ver con que yo le esté llevando la contraria a propósito, es que estoy llevando la contraria porque esto es un argumento que yo tengo en la mente, es una manera de intervenir con un sesgo distinto al sesgo, porque no es que yo no tenga sesgo, yo tengo mi sesgo personal. Ella tiene el sesgo también de ella. Cada uno de nosotros tenemos un sesgo que es propio de nuestra educación. Por eso decía Ortega y Gasset, el hombre es Eli. El hombre es Eli. ¿Qué decía Ortega y Gasset? El hombre es Eli y sus circunstancias, así es Cámpora. El hombre es él y sus circunstancias. Entonces, a mí me encanta eso porque entonces viene Bolívar y dice, si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. O sea, él está planteando, a mí no me importa la circunstancia, a mí me importa lo que yo decida, y va y dice, y lucharemos contra la naturaleza. O sea, está yendo en contra de sus circunstancias. Es una maravilla ese planteamiento de Bolívar. Claro, está un poco adelantado a Ortega. Dime, Cámpola. Con este tema de lo argumentativo, o sea, todo el tema de que hablabas un poco del tema de la argumentación, para los facilitadores o para los docentes, en este caso, incluso también para los diseñadores, a mí me resulta muy interesante que podemos echar mano de preguntas argumentativas. Es decir, este tipo de interrogantes que un poco decía Adrián, plantear interrogantes que nos puedan llevar a intercambiar distintos argumentos sobre una misma tesis que podamos tener nosotros o un planteamiento. Entonces existen incluso la estructura de preguntas argumentativas. De hecho, hay preguntas literales, inferenciales y argumentativas. Y es interesante porque el facilitador puede echar mano en un momento de incluso una experiencia de aprendizaje que ya diseñamos e incorporar preguntas argumentativas. También existen los ejemplos de textos argumentativos. O sea, uno también puede utilizar ciertos párrafos o sí, ciertos textos que pueden incentivar el tema de la argumentación y por qué eso es un texto argumentativo. Entonces, me parece interesante cómo tenemos herramientas que pueden estimular un aprendizaje argumentativo y podemos hacer el diseño de una experiencia de aprendizaje. Si esto es lo que queremos seleccionar como proceso a trabajar, hay diversas estrategias, técnicas, metodologías que nos pueden llevar a trabajar el tema de la argumentación e incluso llevar a nuestros socios de aprendizaje a que no decimos cualquier cosa porque es nuestra opinión. Sí, la opinión es importante porque, bueno, es una postura A, pero es mucho más valiosa cuando tiene un fundamento. Y entonces no es hablar y decir cualquier cosa por decirla, sino que entonces tiene asidero y tiene peso, pues lo que estamos diciendo y puede hasta convencer a otro. Entonces creo que es bien valioso el tema que hoy nos estás presentando porque sube niveles de complejidad y nos invita a exigir de nuestros socios de aprendizaje no los primeros niveles taxonómicos de Bloom, sino que la cosa va un poco más arriba. Muy bien. Y en este caso, lo que está hablando ahorita es Cámpora, precisamente es lo que hemos dicho antes, que la necesidad de la evidencia, o sea, que el estudiante se acostumbre a que, como ella dice, no es su opinión, es la evidencia.
mira, yo tengo esta opinión, pero esta opinión está basada en esta evidencia. Entonces, puede pasar que un estudiante, por ejemplo, presente una argumentación con base en un desafío que le hizo un docente u otro estudiante, o que él se presente en clase con un desafío a la clase, para que la clase soporte el planteamiento argumentativo que él está presentando. O sea, se imaginan el grado de madurez que tiene que tener un estudiante que trabaja con ese planteamiento donde se basa, un estudiante no se basa en su propio desafío, sino en el desafío del otro. ¿Ya? Entonces, de pronto, porque hay estudiantes que son, yo los llamo estudiantes escondidos. Hace poco escuchaba de nuevo la historia de este médico de aquí de Maryland que separaba a los niños por el cerebro, que fue candidato al presidente por el Partido Republicano. Ahorita se me escapa el nombre, es un hombre de raza negra extraordinario. Y resulta que cuando él estaba estudiando, era de los peores estudiantes y tenía unas notas terribles. Pero la madre lo llevaba a la biblioteca y él lo que hacía era revisar información sobre las piedras. Le interesó el tema de las piedras y venga a estudiar las piedras y piedras y piedras. Resulta que en una clase un profesor presentó una determinada piedra y dijo, ¿qué piedra es esta? Y ninguno de la clase pudo responder. El profesor no sabía que este muchacho estaba casi que obsesionado con el tema de las piedras. Y ya iba a pasar adelante para salir del tema que había presentado con la piedra cuando de pronto el estudiante le levantó la mano y vino y le hizo un planteamiento descomunal acerca de la piedra que estaba presentando. Y entonces el docente quedó boquiabierto. Los demás estudiantes quedaron fuera de sí, no podían pensar que ese estudiante tan mediocre había dado una explicación maravillosa. A veces tenemos estudiantes que están guardados, o sea, son estudiantes que están esperando el momento ideal en donde alguien le presentó un desafío y ellos vienen y salen y emergen gigantescos y ahí crecen como estudiantes. Bueno, ese chico se graduó de médico y es un médico extremadamente prestigiado, fama mundial por los trabajos que ha hecho en neurocirugía. Los estudiantes precisamente entonces empiezan a entender que en vez de escribir ensayos inútiles en donde los maestros le ponen a trabajar un tema que a ellos no les interesa, pueden argumentar cosas maravillosas. Yo me acuerdo en la Universidad Simón Bolívar, hicieron en una materia, pusieron que explicaran las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial en la economía. Ese era el tema que iban a tratar los estudiantes. Y un estudiante que se sublevó y escribió cuál era el impacto que había tenido Superman en la historia de los Estados Unidos. El docente le puso 18 sobre 20. No le puso 20 porque no había cumplido con la tarea. O sea, como él se sublevó y escribió una cosa que no tenía que ver, no le puso la máxima nota. Le puso 18 sobre 20, pero estaba sorprendido porque la argumentación que él dio fue una cosa maravillosa. Eso es parte de lo que estamos hablando, que el estudiante logre salir del esquema tradicional para presentar argumentos, contraargumentos, refutaciones que tengan solidez, que sean parte de su pluralidad cultural, que puedan estudiar, por ejemplo, geografía con aspectos de la música, de la física, de la matemática, que las materias empiecen a mezclarse transversalmente, porque es que esta asignaturitis con la cual hemos cultivado al estudiante de hoy empieza a hacer que el estudiante no tenga pensamiento holístico. Si nosotros logramos que el estudiante empiece a presentar, por ejemplo, suponte, vamos a suponer, viene, ¿cómo se llama tu hija? Escámpola. Isabela.
Isabela. Viene Isabela y le viene con un reclamo a su mamá. Y entonces la mamá, en vez de decirle nada, le dice, haz una cosa, susténtame ese reclamo en argumento. Hazme el favor, escríbeme una argumentación para sustentar tu reclamo. Bueno, la primera reacción va a ser abandonar el reclamo. Pero si la cosa es realmente importante para ella, ella va a hacer la argumentación y va a ser la mejor argumentación que le ha dado a la hija de Escámpola a ella con respecto hace muchas. Entonces, ahí ya tú sabes. Cada vez que haga un reclamo le dice, ¿cómo no? Preséntame por escrito con tu argumentación. Mira, muchachos, eso primero que empiezan a desaparecer los reclamos, insulsos, vamos a decir, los reclamos que no tienen demasiada importancia, pero los que ella le da valor van a ser maravillosos. Si nosotros logramos que el estudiante aprenda a justificar cada uno de los elementos de conocimiento que va presentando, entonces, por ejemplo, le viene y le trae una fórmula física que esté presentada de forma errada. Le dice, demuéstrenme que esta fórmula está errada. Normalmente lo que hacen es presentarle una fórmula para que le den el resultado correcto. Ahora imagínense que le presenten una fórmula con el resultado errado y demuéstrenme que el resultado de esta fórmula está errado. Ahí empieza a tener que aprender a justificar, a lograr que la evidencia haga que el esquema de aprendizaje debilite la tradición, debilite la argumentación pobre, debilite a quien es fuerte porque es el que puede narrar más fácil, más bonito, el que tiene mejor verbo. Entonces, está bien, a mí me gusta que la gente tenga verbo para narrar, pero me gusta más la gente que tiene argumentos para presentar sus deliberaciones. Los estudiantes deben aprender a tener un esquema para poder argumentar, para poder realizar los argumentos a favor o en contra, para poder integrar lo que van aprendiendo de tal manera de que pueda buscar evidencia de múltiples lados acerca de un problema que se está planteando, ya sea un problema físico, un problema científico, vamos a decirlo así, un problema artístico. Por ejemplo, a mí me encanta, yo, por ejemplo, tomo un cuadro de mi esposa, que hace unos cuadros preciosos. Si no, miren el cuadro ese precioso que tiene del lado derecho Francisco. Esta obra se la compró ella, mi esposa, y pueden verla con detalle. Voy a ponerlo más marcado para que ustedes lo puedan ver. La están viendo, la obra de Iris. Es una belleza de cuadro. ¿Lo ven? ¿Se ve bien? Bueno, ese cuadro lo pintó mi esposa. Entonces, imagínense que yo vengo y presento el determinado argumento. Dígame que eso no es la Vía Láctea. Demuéstreme que ese cuadro no representa la Vía Láctea. Entonces allí... Desde ayer el cuadro atrae a la atención. Bueno, no solamente atrae la atención, sino que ya tiene compradores, pero el tipo se niega a venderlo. Si lo vende, mi esposa va a estar muy, muy triste. Entonces, si nosotros logramos, con base en esta estrategia de aprendizaje por argumentación, que la gente, por ejemplo, ¿vas a criticar esa obra de arte? Susténtamelo. Vamos a leer esta determinada pieza de un autor, un poema, por ejemplo. Entonces, empezamos a ver cuál es la tesis del poema. Y ahí es donde vamos a empezar a ver que la gente emerge con elementos de conocimiento que nunca antes habíamos logrado. Si nosotros logramos que el estudiante, incluso, es una cosa interesantísima. Yo he estado viendo algunos estudios de autores que hablan sobre aprendizaje por argumentación para personas con discapacidades.
interesantísimo el trabajo. Por cierto, búsquenlo. Ahora, si es posible, consigo a uno de los autores para citarlo y lo pongo en el escrito. Si logramos que el estudiante empiece a desarrollar las técnicas de habilidades de expresión escrita para argumentar, o de expresión hablada para argumentar, vayamos a revisar un par de ellas, a ver cuáles habilidades ustedes consideran que son habilidades que el estudiante debe desarrollar para expresarse mejor en su argumento. El discernimiento. A ver, ¿cómo desarrolla la habilidad de discernimiento? Bueno, precisamente defendiendo sus puntos de vista y, por supuesto, analizando el punto y exponiendo sus puntos de vista. Está repitiendo la misma cosa, o sea, aprendo a discernir discerniendo. No, yo quiero que me digas cómo desarrollar la habilidad del discernimiento en un estudiante. Diferenciando, por ejemplo, lo que él esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Ayer hicimos un ejercicio de discernimiento cuando lo mostraron en el programa. Tú misma lo hiciste, Ivonne. Para mí eso fue un ejercicio de discernimiento. Bueno, ¿esto será así o no será así? ¿No? Es lo que yo entiendo. A ver, vamos a ver. Esto del planeta, ¿sí? Vamos a ver, ¿qué otra cosa es Cámpola? Vas distinguiendo una cosa, o sea, vas haciendo como distinciones en ese camino de discernimiento, como que te van presentando elementos que te permiten caracterizar y decir, bueno, esto tiene estas características, esto tiene esto otro, y entonces tú vas, bueno, dependiendo de lo que estés haciendo en el camino del discernimiento, ¿no? Pero es como para ir despejando e ir viendo qué es lo mejor, o cuál es la decisión que tengo que tomar. O sea, el discernimiento se puede utilizar para varias cosas, pero te permite iluminar, pues, como iluminar ideas, iluminar un camino. Claro, la otra estrategia es la investigación, justamente. La necesidad de que el estudiante investigue antes de poder fundamentar algo, argumentar algo, ¿no? Por ejemplo, si yo me pongo hablando del cuadro que pintó Iri, si yo me pongo a revisar, por ejemplo, a qué género pictórico pertenece el cuadro que tienes detrás. Si yo le empiezo a preguntar a qué materiales... Cinética, ¿no? Cinética. Ah, mira, ya hubo una opinión. Además, ¿qué materiales usó? Yo juraba que era un tipo de cuadro de estos donde no se pinta, sino que se utiliza, no sé cómo se llama eso, pero suponte unos hilos, no sé cómo se llama técnicamente. Entonces pensé más bien que era de esos cuadros que tienen como ciertos clavitos o algún material donde tú haces una... Yo no sabía que era pintado, a menos de lo que yo veía de aquí. Yo dije, ay, pero qué maravilloso, y pensé que era más bien con alguna especie de pabilo, mecate, no sé, algo especial y artístico. Y yo dije, wow, mira, está buenísimo. Fíjate, no pensé que era pintado. Ahí estamos discerniendo alrededor de lo que estamos aprendiendo. Qué maravilla es el discernimiento. Si nosotros logramos por colaboración que haya un proceso de retroalimentación, por ejemplo, por parte de expertos que nos digan si el argumento que estamos presentando va en el camino correcto con base en evidencia. Y entonces encontramos un experto que sustenta el argumento y un experto que sustenta el contraargumento. Ahí va a haber un proceso creativo maravilloso en donde el cerebro va a empezar a construir unas redes neuronales que nosotros vamos a poder contrastar, y cada vez nos vamos a hacer más sofisticados en el proceso de aprendizaje. Un estudiante logre que en vez de suponer
que lo que le dijo el docente es la verdad verdadera. Y logre saber lo que nosotros, que todos los que estamos en esta sala sabemos bien, que los docentes mentimos todo el tiempo. Qué maravilla saber eso, que el docente miente todo el tiempo. Y entonces lo que le toca al estudiante es sacar su propia conclusión. Aprender a discernir para que no acepte como perrito de taxi todo lo que le dice el docente, sino que logre estudiar con base en los objetivos que se ha trazado y que logre encontrar los argumentos con base incluso a un razonamiento colaborativo en la sala de aprendizaje. Normalmente lo que ocurre es que el estudiante se aísla en clase y no forma parte de una sociedad de aprendizaje. Al no colaborar, entonces lo que hace es una isla que además pareciera que le estuvieran abriendo el cerebro para meterle la información. Si nosotros le preguntamos, y yo lo hago con una frecuencia importante, ¿qué crees tú? ¿Qué es lo que opinas tú? ¿Qué hubieras hecho tú? Es que utiliza tu mejor criterio, le encanta Entonces, es que claro, es que es muy ¿Sabes fácil. que una de las muchachas que están en el programa me dice, cónchale, Dayela, entonces, mira, es que le consulté algo a Adrián, bueno, yo me está explicando la consulta. ¿Sabes lo que me respondió? Que utilizara mi mejor criterio. y yo le dije, sí, él suele hacer esas recomendaciones y te quedó así como, ¿y qué tengo que hacer? Bueno, piensa, ¿qué crees tú que tienes que hacer? Entonces, bueno, ahí salió el conflicto, pero me dio mucha risa la cara de ella con la respuesta de Adrián. Y la cara de Francisco ayer cuando preguntó y yo iba a contestar y dije, no, momentico. ¿Qué crees tú? ¿Qué crees tú? Y pareciera que fuera como con ganas de molestar y al contrario, es al contrario, es la oportunidad perfecta. Normalmente nosotros poseemos, óiganme bien, 98 a 99% de las respuestas que las preguntas que hacemos. Entonces lo que yo estoy buscando es que me aparezca una pregunta de esas únicas. A mí me encantó eso que se generó, ese tema de el aprendizaje acelerado y las metodologías. Eso me pareció una oportunidad interesante para retomar después. Si nosotros, por ejemplo, utilizáramos las sesiones de preguntas y respuestas con la finalidad de aprender, la cosa fuera distinta. Pero la mayoría de la gente, las sesiones de preguntas y respuestas es para obtener la respuesta correcta. Entonces, viene el estudiante, le hacen una pregunta, da una respuesta, da la respuesta que él percibe como correcta y la audiencia también, y pasamos adelante. Si por el contrario, y lo hacemos muy a menudo, el lunes hice un ejercicio maravilloso con una fotografía. A ver, ¿qué sientes tú? ¿Qué piensas tú? ¿Qué está haciendo esa persona? Con una cantidad de especulaciones extraordinarias. Y cada uno ponía a especular y cada uno decía un elemento diferente. Si nosotros logramos que no exista la respuesta correcta, sino que existan las... Ayer Carlos Urbina hizo un ejercicio con el grupo de facilitadores europeos maravilloso, en donde, por ejemplo, puso un dilema, una persona que resolvió el dilema rápidamente, y entonces él le preguntó, dame otra solución. Se quedó, tú sabes, ¿cómo que otra solución? Si ya te di la correcta. Le digo así, ¿cómo que otra solución? Si ya te di la correcta. ¿Esa es correcta? Le dice, sí, dame otra. Y resulta que después el grupo le dio como 3 soluciones más, que todas eran correctas. Si nosotros hacemos eso, lo que va a hacer es que el estudiante piense más allá y logre realizar sus debates preparados. Las actividades previas al debate son tan importantes como el debate mismo.
Y las actividades posteriores al debate son también muy valiosas. Nosotros tenemos un instrumento que es la minuta. La minuta nos permite registrar lo ocurrido. Y yo me sorprendo de la poca cantidad de estudiantes que cumplen con la minuta. Si de verdad se dieran la tarea de realizar sus minutas, aprenderían mucho más. Tony Buzan decía que nosotros normalmente olvidamos 90% de lo que aprendimos en muy pocas horas. Pero que si las registramos, Alexa, stop, que si las registramos, ese registro nos permite recordar muchísimo más. Estamos hablando de 75% de recuperación. Alexa, stop. Dios mío, Alexa está viva. Bueno, creo que atraje su interés con el aprendizaje por argumentación. Muchísimo. A ver, cuénteme qué valor le consiguen a esta conversación del día de hoy. Cuando yo estaba en Desarrollo de pensamiento crítico. Gracias, Campbell. Atili. Cuando yo estaba en el colegio, no se llamaba argumentación, sino contradecir a la monja. Entonces queda uno con esa idea de si no está de acuerdo con el docente es que lo está contradiciendo, pero no hay una forma en que la otra persona le preste atención a lo que uno está diciendo. Entonces me gustó muchísimo esa aclaración. Y a mí me encanta que me contradigan. No hay una cosa que me agrade más que me contradigan. Y la contradicción tiene que ver con la riqueza de la argumentación, ¿no? Porque eso sí, no me vas a contradecir porque te da la gana, me vas a contradecir porque tienes el argumento para sostenerte. Así es, claro. Bueno, fue un gusto, un placer y un honor compartir con ustedes esta sesión. Les pido que no se retiren brevemente para conversar con ustedes. Gracias, Adrián, por la